¿Sabías que hay cristianos que Satanás no se atreve a tocar? Personas cuya vida está tan alineada con el poder de Dios que el enemigo huye al verlos. La Biblia no deja lugar a dudas cuando afirma: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este versículo es más que un consejo espiritual, es una estrategia celestial de protección. No todos los creyentes viven bajo esta cobertura, pero hay quienes han aprendido a habitar bajo la sombra del Altísimo y caminar en autoridad divina. Hoy profundizaremos en este poderoso principio, revelando quiénes son esos cristianos que Satanás no puede tocar. Te mostraremos cómo viven, qué los distingue y por qué sus vidas son inaccesibles para el mal. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y convertirte en alguien que hace temblar al enemigo? Hay una diferencia profunda entre conocer la palabra de Dios y vivirla. Muchos dicen creer, muchos incluso enseñan y predican, pero pocos viven una obediencia que transforma, que moldea el carácter y que se convierte en una barrera infranqueable contra el enemigo. ¿Por qué algunos cristianos parecen ser inamovibles, firmes como una roca en medio de la tormenta, mientras otros caen una y otra vez ante los mismos ataques? La respuesta no está en la fuerza humana ni en el conocimiento intelectual. La clave está en la obediencia radical. Una obediencia que no se negocia, que no busca atajos, que no acomoda la verdad a las circunstancias, sino que abraza cada palabra que ha salido de la boca de Dios como un mandato de vida o muerte. Porque en el mundo espiritual, obedecer es resistir. Y resistir es declarar: aquí no entras, Satanás. Jesús no venció a Satanás en el desierto por medio de milagros, ni con palabras elevadas o argumentos sofisticados. Lo venció con 3 simples pero poderosas declaraciones. Escrito está. Cada vez que el enemigo intentó seducirlo, tentarlo, desviarlo de su propósito, Jesús respondió con la palabra. No fue un simple uso mecánico de versículos bíblicos, fue la evidencia de una vida completamente rendida al Padre, una vida alineada con el cielo. En Mateo 4 vemos cómo el Hijo de Dios, enfrentando hambre, soledad y presión espiritual, eligió someterse al plan divino antes que satisfacer sus necesidades inmediatas. Esa obediencia perfecta fue su escudo. Y ese mismo escudo está disponible para todo aquel que decida vivir como Él vivió. En nuestras vidas muchas batallas se pierden antes de empezar, porque no hemos aprendido a obedecer. Queremos victoria sin entrega, queremos protección sin sumisión. Pero la palabra es clara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No hay resistencia efectiva sin sumisión previa. El orden no puede invertirse. No puedes ordenar al enemigo que huya si no has rendido tu corazón primero al Creador. Esta es una ley espiritual. Y mientras no comprendamos esto, seguiremos expuestos, vulnerables, confundidos, creyendo que la guerra es demasiado fuerte cuando en realidad es nuestra desobediencia la que ha abierto la puerta. Obedecer no es simplemente evitar lo malo, es amar lo bueno. Es elegir lo que Dios dice aunque no tenga sentido para nuestra lógica. Es caminar por fe cuando el camino parece oscuro. Es perdonar cuando todo dentro de ti grita venganza. Es dar cuando parece que no tienes. Es callar cuando tus palabras podrían destruir. Es renunciar a lo que te gusta si sabes que te aleja de tu propósito. Es decir sí, Señor, sin condiciones, sin negociar, sin pedir explicaciones. Eso es obediencia radical. Y esa obediencia, cuando se convierte en un estilo de vida, es como un sello espiritual que el enemigo reconoce. No porque le tema, sino porque sabes a quién le pertenece. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, recibió instrucciones muy específicas. Dios no les pidió simplemente que salieran.
sino que lo hicieran bajo ciertos términos, bajo ciertos principios. Tenían que pintar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. Esa obediencia, aparentemente simple, fue la que marcó la diferencia entre la vida y la muerte. El ángel de la muerte pasó por todo Egipto, pero no tocó aquellas casas que estaban marcadas por la obediencia. No fue el estatus, ni la historia familiar, ni la intensidad de sus oraciones. Fue la obediencia. Y hoy el principio es el mismo. El enemigo no puede tocar lo que ha sido sellado por una vida obediente. Puede rondar, puede amenazar, puede rugir como león, pero no puede tocar. Pero no se trata de una obediencia superficial o intermitente. Dios no busca corazones tibios. En Apocalipsis 3:16 leemos una advertencia directa: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras son duras pero necesarias. Un cristiano tibio es terreno fértil para el enemigo. Un cristiano obediente, por el contrario, es como una ciudad fortificada. En el Salmo 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Caminar con la palabra como guía es caminar con certeza. Es avanzar sin temor, sabiendo que cada paso está respaldado por el cielo. Hay quienes conocen la Biblia pero no la viven. Hay quienes la citan pero no la aplican. Y esa brecha entre el conocimiento y la práctica es donde el enemigo siembra confusión. Porque la autoridad no viene del saber, sino del hacer. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7, 24 a 25. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca no es solo la palabra, la roca es la obediencia a la palabra. En una ocasión, un joven se acercó a un pastor y le preguntó por qué sentía que su vida espiritual estaba estancada. Oraba, leía la Biblia, asistía a la iglesia, pero no experimentaba crecimiento ni victoria. El pastor le respondió con una pregunta simple pero directa: ¿estás obedeciendo lo que ya sabes? El joven guardó silencio, porque muchas veces buscamos nuevas revelaciones, nuevas experiencias, cuando aún no hemos respondido con obediencia a lo básico. No se trata de cuánta palabra recibes, sino de cuánta estás dispuesto a obedecer, porque cada mandato ignorado es una puerta que se abre al enemigo, y cada acto de obediencia es un muro que lo mantiene fuera. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, sino porque su corazón siempre volvía a la obediencia. En el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, David clama diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió excusas, no culpó a otros, no justificó su caída. Reconoció su falta y volvió a rendirse. Y esa es otra verdad poderosa. Incluso si has fallado, la obediencia comienza en el momento en que decides volver. El enemigo quiere convencerte de que ya es tarde, que has perdido tu oportunidad, que Dios no te escuchará. Pero cada vez que un corazón se rinde de verdad, el cielo responde. La obediencia radical no siempre será comprendida. Muchos no entenderán por qué decides alejarte de ciertas cosas, por qué renuncias a ciertas relaciones, por qué eliges un camino más difícil. Pero lo que otros no ven, el mundo espiritual sí lo reconoce. Cuando decides vivir en obediencia, te alineas con el diseño divino. Y eso es lo que protege, eso es lo que fortalece, eso es lo que hace que el enemigo huya. Porque no hay nada más poderoso que un hijo obediente, caminando con su padre,
En el 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel declara: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta palabra fue dirigida a Saúl, un rey que prefirió los atajos y las apariencias a la obediencia genuina. Perdió su reino, perdió la unción, perdió la protección, porque la desobediencia, aunque venga disfrazada de buenas intenciones, siempre es rebelión. El enemigo no teme a nuestros cánticos ni a nuestras palabras vacías, pero cuando ve a alguien que obedece, incluso cuando duele, cuando cuesta, cuando implica renuncia, sabe que está frente a alguien peligroso. Porque esa persona ya no vive para sí misma, vive para Dios. Y alguien que ha muerto a sí mismo no puede ser manipulado por el enemigo. Hoy más que nunca necesitamos cristianos que no solo escuchen la palabra los domingos, sino que la vivan el lunes, el martes y cada día de su vida. Necesitamos hombres y mujeres que construyan su vida sobre la roca de la obediencia, que no negocien con la verdad, que no vivan a medias, que comprendan que seguir a Cristo implica cruz, implica renuncia, implica decisiones difíciles, pero también implica paz, implica poder, implica una protección que ningún demonio puede romper. Cuando Jesús se enfrentó a la tempestad, sus discípulos estaban aterrados, pero él dormía. ¿Por qué? Porque quien vive en obediencia vive en paz. Quien está en el centro de la voluntad de Dios puede descansar incluso en medio del caos. Y esa paz, esa autoridad, ese descanso espiritual es algo que el enemigo no puede replicar ni robar. Por eso, si quieres ser uno de esos cristianos que Satanás no puede tocar, empieza por obedecer. No mañana, hoy. Obedece lo que ya sabes. Obedece aunque no entiendas todo. Obedece aunque cueste. Porque la obediencia es el lenguaje del reino y es el código que cierra las puertas al infierno. ¿Estás dispuesto a vivir así? ¿Estás listo para convertirte en alguien que el enemigo reconoce y evita? La decisión es tuya, pero recuerda, cada vez que obedeces no solo te protege, también haces temblar al infierno. La oración no es una práctica opcional, es un arma indispensable. En el reino espiritual, los cristianos que oran no solo son reconocidos en el cielo, también son temidos en el infierno. Satanás no teme a un creyente que sabe mucho, sino a aquel que sabe orar. Porque el que ora, gobierna. El que ora, interrumpe las estrategias del enemigo. El que ora, camina en el poder de lo alto. Por eso, hay cristianos que el enemigo evita, porque ha comprobado que cada vez que intentó atacarlos, se encontró con un muro invisible, impenetrable, levantado por la oración constante y ferviente. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, priorizó la oración. En Marcos 1:35 se nos dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Él, que tenía todo el cielo a su disposición, entendía que sin oración no hay dirección, sin oración no hay fuerza, sin oración no hay comunión con el Padre. Si el Hijo necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? El enemigo no se impresiona por la emoción, pero sí retrocede ante el clamor de un justo. Porque cuando un hijo de Dios ora con fe, todo el cielo se moviliza, ángeles son enviados, cadenas se rompen y muros espirituales caen. En la oración se gesta la victoria antes de que se vea en el plano natural. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se postró y sudó gotas de sangre, ya estaba venciendo lo que sucedería en la cruz. La batalla espiritual no se gana en la superficie, sino en lo secreto. En Mateo 6:6, el Señor enseña: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Allí, en la intimidad con Dios, se define lo que el enemigo jamás podrá controlar.
Satanás no puede entrar donde el Espíritu Santo habita con poder. Y ese poder se activa cuando la oración no es esporádica, sino parte esencial de la vida. Uno de los engaños más frecuentes del enemigo es hacer creer que orar es una pérdida de tiempo o que no sirve de nada. Pero esto solo lo piensa quien aún no ha probado el poder real de una oración sincera. Santiago 5:16 declara que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que puede algo, dice que puede mucho. Porque tiene la capacidad de mover lo inmóvil, de abrir caminos donde no los hay, de cerrar puertas que el infierno intenta forzar. La oración, cuando es perseverante, se convierte en fuego espiritual. No es un ritual, es una conversación con el Dios Todopoderoso. Y cuando esa conversación se mantiene viva, Satanás no encuentra entrada. El apóstol Pablo escribió desde la prisión palabras que hoy siguen retumbando con poder. Orad sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. No como un mandamiento mecánico, sino como una forma de vida. Porque el que ora sin cesar está en constante comunión, en permanente alerta, en conexión directa con la fuente de poder y sabiduría. Un cristiano que ora no es presa fácil, porque discierne, porque ve más allá, porque está entrenado espiritualmente para oír la voz de Dios y resistir al enemigo en el día malo. La oración agudiza el oído del alma. El que ora no se guía por emociones, se guía por dirección divina. Y eso es algo que el enemigo no puede anticipar ni controlar. En Daniel capítulo 6 encontramos un retrato claro del impacto de una vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día, sin esconderse, sin temor a las consecuencias. Cuando se firmó el edicto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, él no dejó de hacerlo. Su compromiso era mayor que cualquier decreto humano. Lo arrojaron al foso de los leones, pero allí no hubo rugido que pudiera tocarlo. Porque el que ora está rodeado por ángeles, cubierto por la presencia divina, protegido por la fidelidad de un Dios que no falla. La oración de Daniel no solo lo salvó, sino que fue el medio por el cual Dios se glorificó ante una nación entera. Ese es el nivel de impacto que tiene una vida construida sobre la oración. La oración no solo nos fortalece, también expone las obras del enemigo. Cuando oramos, Dios revela, instruye y advierte. En Hechos 16, Pablo y Silas oraban en la cárcel. Habían sido azotados y encarcelados injustamente, pero no se quejaron, no se rindieron, oraron. Y mientras oraban, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Esta escena no es simbólica, es una manifestación del poder espiritual que se desata cuando 2 o más oran con fe. El enemigo no soporta ese nivel de comunión, porque no solo libera al que ora, sino también a quienes están alrededor. Una vida de oración constante no solo protege al cristiano, transforma el ambiente donde se encuentra. El mismo Jesús enseñó que algunos tipos de opresión espiritual no pueden ser vencidos sin oración. En Marcos 9:29 dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Hay ataques que solo se rompen con una vida de altar. No con emoción, no con predicaciones, no con actividades, sino con oración. Hay puertas que solo se abren en lo secreto. Hay batallas que solo se ganan de rodillas. Y hay cristianos que el enemigo no toca porque han aprendido a vivir así, de rodillas, en comunión, revestidos del poder del cielo, no porque sean fuertes en sí mismos, sino porque reconocen que sin Dios no pueden nada. En Efesios 6, cuando Pablo describe la armadura de Dios, termina con una exhortación vital, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La oración es parte integral de la batalla espiritual.
No es el cierre del pasaje, es el sostén. Porque ninguna armadura es efectiva si no está activada por la oración. El casco de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Todo cobra vida cuando se ora. Sin oración, todo se vuelve rutina. Con oración, todo se convierte en poder. Muchos quieren vivir vidas victoriosas sin invertir en oración, pero no se puede caminar en la autoridad de Cristo sin pasar tiempo con Él. En Juan 15:7 el Señor dejó una promesa poderosa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer implica conexión continua, no momentos ocasionales, sino una relación profunda. Y esa relación solo se cultiva en la oración. El enemigo sabe que no puede tocar a quienes permanecen. Por eso su estrategia más común es distraer, ocupar, cansar, llenar la mente de preocupaciones y el día de ocupaciones. Todo para que la oración sea desplazada. Porque donde no hay oración, hay vulnerabilidad. Pero donde hay oración ferviente, hay cobertura. Hay una nube de gloria que el enemigo no puede atravesar. Hay una voz que se eleva por encima de cualquier acusación. Hay un fuego que consume toda tiniebla. El enemigo tiembla cuando el creyente decide cerrar la puerta del ruido y abrir el corazón a la presencia de Dios. Porque sabe que ese momento puede cambiar destinos, romper pactos, sanar heridas, restaurar hogares y establecer la voluntad de Dios en la tierra. La oración tiene ese poder, no por las palabras que usamos, sino por el Dios que responde. No existe fortaleza espiritual sin vida de oración. No hay discernimiento sin comunión constante. No hay dirección clara sin búsqueda diaria. La oración no es una opción entre muchas. Es la raíz de todo fruto espiritual. Quien ora, camina con luz. Quien ora, discierne la voz de Dios. Quien ora, tiene paz en medio de la tormenta. Y el enemigo sabe que no puede engañar a alguien que tiene intimidad con el Espíritu Santo, porque esa persona no se guía por lo que ve, sino por lo que Dios le revela. Vive en otra dimensión, en otro nivel de entendimiento. Y en ese nivel, Satanás no tiene acceso. Por eso la oración constante no puede ser superficial. Debe ser profunda, intencional, alimentada por la palabra y sostenida por la fe. Debe ser más que palabras repetidas. Debe ser un diálogo que transforma. En Jeremías 33:3, el Señor promete: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es una declaración poética, es una promesa real. Quien clama es escuchado. Quien busca, encuentra. Quien golpea, se le abre. El enemigo no puede bloquear lo que el cielo ha determinado liberar en respuesta a la oración ferviente de los hijos de Dios. Orar no es una tarea más en la lista diaria, es el oxígeno del alma. Así como el cuerpo no puede vivir sin aire, el espíritu no puede resistir sin oración. El que ora respira vida, el que ora mantiene la llama encendida, el que ora no se apaga, no se rinde, no se detiene, porque sabe que no camina solo. La oración es la línea directa con el Padre, y mientras esa conexión esté activa, no hay fuerza infernal que prevalezca. Cuando un cristiano hace de la oración un estilo de vida, su entorno cambia, su mente se renueva, sus decisiones se alinean con la voluntad de Dios, sus emociones se estabilizan, su espíritu se fortalece, su autoridad se eleva y su nombre es conocido en el cielo y temido en el infierno. Esa es la clase de cristiano que Satanás no se atreve a tocar, no por quién es, sino por con quién camina. Esa clase de cristiano no ora solo cuando hay crisis, ora en todo tiempo. No ora por obligación, ora por amor. No ora buscando cosas, ora buscando al Dios que lo sostiene. Y en esa búsqueda constante, su vida se convierte en una muralla espiritual.
El enemigo puede intentar acercarse, pero se encuentra con una presencia que lo repele, porque donde hay oración hay presencia. Y donde hay presencia de Dios, el enemigo no tiene poder. Así como el incienso subía continuamente en el tabernáculo, la oración debe subir sin cesar en nuestras vidas. No como un sacrificio ocasional, sino como una entrega diaria. Porque mientras haya oración, habrá victoria. Mientras haya oración, habrá dirección. Mientras haya oración, el enemigo huirá. Y si alguna vez te has preguntado por qué tu vida espiritual parece apagada, por qué sientes que no avanzas, por qué el enemigo ha ganado terreno, la respuesta puede estar en un altar que ha sido descuidado. Pero hoy puedes restaurarlo, hoy puedes volver, hoy puedes levantar una muralla que Satanás no pueda traspasar. Todo comienza con una oración, porque el poder no está en la elocuencia, está en la comunión. Y cuando un corazón se rinde en oración, Dios se manifiesta. Y donde Dios está, el enemigo huye. Hay una diferencia abismal entre aparentar santidad y vivir en santidad. Muchos conocen el lenguaje espiritual, saben moverse entre versículos y proclamas, pero conservan en lo secreto prácticas, pensamientos y hábitos que contradicen la verdad que profesan. El enemigo no se deja engañar por apariencias. Puede tolerar el bullicio de un cristiano emocional, pero huye del que ha sido limpiado por dentro. Satanás no teme al que predica bien, sino al que ha renunciado al pecado oculto. Porque donde hay limpieza interna, hay autoridad espiritual. Y donde hay santidad genuina, hay una presencia que no puede ser falsificada, la presencia del Dios vivo. No se trata de perfección humana. La Biblia jamás ha exigido impecabilidad moral, pero sí exige integridad. En Salmos 24, 3-4, se formula una pregunta que define esta verdad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La pureza no se mide por actos visibles, ¿no?, sino por la condición del corazón. Un corazón dividido, contaminado o comprometido con la oscuridad, en lo secreto, no puede sostener la luz que viene de lo alto. El enemigo opera en las sombras y cuando encuentra una vida sin luz interna, establece allí su territorio. Jesús fue claro cuando habló sobre la importancia de la pureza. En Mateo 5:8 declaró: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios no es solo una promesa para la eternidad, es también una realidad para quienes caminan en santidad ahora. Esos son los cristianos que disciernen lo espiritual, que perciben la dirección divina, que caminan con claridad aún en medio de la confusión. Y esa percepción es un arma poderosa. El enemigo no puede manipular a quien tiene la visión del cielo, pero esa visión solo es concedida a los que han sido purificados por la verdad. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1 exhorta con palabras precisas: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta limpieza no es automática. Implica decisión, rendición, arrepentimiento continuo. La santidad no es un evento, es un camino. Es el fruto de una vida en comunión con Dios, no de una conducta religiosa. Quien ha decidido vivir separado para Dios, también ha decidido cerrar toda puerta que antes servía como acceso al enemigo. El pecado oculto no solo debilita, sino que expone. Mientras algo permanezca en tinieblas, será un punto de control espiritual para el adversario. Por eso es vital traer todo a la luz. En Efesios 5:11 se nos instruye claramente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
La reprensión solo es posible cuando primero se ha producido una separación. No se puede corregir lo que todavía se tolera. No se puede confrontar lo que aún se protege. El cristiano que ha sido limpiado en lo secreto tiene autoridad para hablar, para interceder, para declarar, porque ya no habla desde el conocimiento, sino desde la pureza. El enemigo reconoce cuando una boca está respaldada por un corazón íntegro. No hay poder más grande que el de una conciencia limpia y un espíritu rendido. La santidad no es represión, es libertad. No es un conjunto de restricciones, es una expansión del alma. Es vivir sin culpa, sin cadenas, no, sin doble vida. Es caminar con la frente en alto, sabiendo que no hay nada que el enemigo pueda usar como acusación. En Apocalipsis 12:10, Satanás es llamado el acusador de nuestros hermanos. Su estrategia es clara: señalar, condenar, recordar el pasado, explotar los errores. Pero cuando un cristiano ha confesado, ha renunciado y ha sido limpiado, esa acusación pierde fuerza. La sangre de Cristo no solo perdona, también borra, purifica y restaura. El que ha sido perdonado camina con una libertad que el infierno no puede imitar. La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 es una advertencia directa sobre los peligros del pecado oculto. Ellos quisieron aparentar una entrega total mientras mentían en lo secreto. Su pecado no fue la cantidad que ofrecieron, sino la hipocresía con la que actuaron. Quisieron engañar a los hombres, pero encontraron la reprensión de Dios. El Espíritu Santo no habita donde hay engaño, y donde el Espíritu no habita, el enemigo toma lugar. La santidad no es una exigencia externa, es una condición interna que atrae la presencia de Dios y repele la actividad demoníaca. Un corazón limpio es una fortaleza inexpugnable. En Romanos 6:12-14, Pablo instruye: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esta no es una simple recomendación, es una declaración de autoridad. El pecado no tiene dominio sobre quien ha sido crucificado con Cristo, pero eso solo se activa cuando hay rendición completa. No se puede vencer al pecado mientras se coquetea con él. No se puede caminar en victoria mientras se mantiene en áreas grises en lo secreto. La santidad requiere decisión absoluta. No hay espacio para la ambigüedad. O se vive para Dios, o se deja espacio para que el enemigo tome ventaja. El salmista en el Salmo 139, versículos 23-24, clama con profundidad: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es la oración de los que han entendido que la verdadera guerra espiritual comienza adentro. La limpieza del alma es el primer paso hacia la conquista espiritual. Un corazón expuesto ante Dios es un terreno seguro, firme, inquebrantable. El enemigo no puede tocar lo que está constantemente siendo examinado por la luz del Espíritu. En Proverbios 28:13 se nos recuerda que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hay excusas válidas para mantener el pecado oculto. Dios ya lo ve. Los cielos ya lo saben. El enemigo lo utiliza. Solo quien decide confesar y apartarse recibe la gracia que restaura. Y esa gracia no solo limpia, también protege. Porque un corazón arrepentido es un corazón bajo cobertura. El enemigo no tiene acceso donde hay confesión genuina y decisión firme de vivir en santidad. La santidad no es un estilo de vida anticuado, es el diseño original. En el 1 Pedro 1:15-16 se nos exhorta: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esta no es una sugerencia, es una invitación a vivir como hijos del Rey,
No se trata de legalismo, se trata de identidad. Un hijo de Dios que ha sido redimido no puede conformarse con vivir en tinieblas. Ha sido llamado a reflejar la luz. Y esa luz solo se mantiene encendida cuando el corazón permanece limpio. Cada pensamiento impuro, cada práctica tolerada, cada mentira consentida es una grieta que el enemigo explota. La batalla espiritual se libra en lo invisible. Y si bien el cristiano ha sido revestido con poder, ese poder solo opera plenamente en vasos limpios. En 2 Timoteo 2:21 se afirma: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La utilidad espiritual está directamente ligada a la santidad. Dios no unge el pecado, Dios no bendice la doble vida, pero cuando encuentra un corazón rendido, lo llena, lo usa, lo protege. La santidad es una decisión diaria. No es un logro que se alcanza una vez y para siempre. Es un proceso constante de rendición, de vigilancia, de alineación con la palabra. Es decirle no al mundo cada día, no al pecado, cada momento, no a la carne, cada vez que se levanta. Y esa lucha, cuando se sostiene con la fuerza del Espíritu, se convierte en una muralla espiritual que el enemigo no puede derribar. Porque donde hay santidad, hay respaldo celestial. Y donde hay respaldo de Dios, hay una línea que las tinieblas no pueden cruzar. El enemigo conoce la diferencia entre un cristiano que habla de santidad y uno que vive en santidad. El primero puede ser elocuente, pero carece de autoridad. El segundo puede ser sencillo, pero carga gloria. Porque la gloria de Dios descansa sobre los que han hecho del altar un estilo de vida. No se trata de cuánto haces, sino de cuán limpio estás. No se trata de cuánta gente te escucha, sino de cuánta obediencia hay en tu vida secreta. Esa es la clase de santidad que desarma al enemigo. En Hebreos 12:14 se nos da una instrucción que encierra poder. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no hay revelación, sin santidad no hay autoridad. Sin santidad no hay respaldo espiritual. El enemigo sabe que un corazón dividido es fácil de confundir. Pero cuando encuentra un creyente que ha cerrado toda puerta, que ha renunciado a todo lazo con las tinieblas, que ha decidido vivir apartado para Dios, sabe que no tiene lugar. Porque la santidad no solo limpia, también levanta un cerco espiritual alrededor del justo. El cristiano que ha renunciado al pecado oculto vive con una libertad que no puede ser imitada. No tiene miedo de ser expuesto, no vive con temor, no depende de apariencias. Su conciencia está limpia, su caminar es firme, su comunión es constante y su entorno espiritual es impenetrable. Porque no hay acceso para el enemigo donde el alma ha sido limpiada por completo. Esa limpieza no se logra con esfuerzo humano, sino con una rendición profunda y constante ante el Espíritu de Dios. En un mundo donde lo superficial se celebra y lo oculto se normaliza, la santidad se vuelve una señal de contraste. Un cristiano limpio es una amenaza directa al reino de las tinieblas. No por lo que dice, sino por lo que irradia, porque su vida misma es una predicación, porque su manera de hablar, de actuar, de decidir, refleja el carácter de Dios. Esa clase de creyente camina con una luz que incomoda al enemigo. Y cuando esa luz brilla, las tinieblas no prevalecen. Satanás no puede operar donde no encuentra puntos de apoyo. La santidad borra toda huella, cierra todo acceso, quiebra todo pacto con la oscuridad. Por eso, cuando encuentra un creyente limpio, solo puede retroceder. No hay espacio para el engaño, no hay grietas que explotar, solo una muralla invisible, firme,
levantada por la sangre, sostenida por la obediencia, fortalecida por la renuncia al pecado. El cristiano que ha sido purificado no necesita gritar para hacer temblar al enemigo. Su misma presencia, su integridad, su coherencia entre lo que cree y lo que vive son suficientes para incomodar al infierno, porque ha entendido que el poder no está en la apariencia, sino en la condición del corazón. Y ese corazón, cuando está rendido, limpio y separado para Dios, se convierte en un lugar donde el enemigo no puede tocar. El enemigo no puede tocar a un cristiano que conoce su identidad en Cristo. Puede gritar, puede acusar, puede levantar tormentas, pero no puede vencer a quien ha entendido quién es y a quién pertenece. Porque lo va el poder espiritual. No radica en los títulos, ni en las apariencias, ni siquiera en los dones. El verdadero poder proviene del reconocimiento profundo de lo que significa haber sido redimido, adoptado, sellado y comisionado por Dios. El infierno no resiste una identidad establecida. Las tinieblas no pueden operar donde hay certeza de propósito y conciencia de autoridad espiritual. El problema de muchos no es la falta de fe, sino la falta de conocimiento sobre su posición en el reino. Cuando un creyente vive sin comprender lo que le ha sido otorgado por Cristo, se convierte en blanco fácil del enemigo. La ignorancia espiritual es una de las armas más efectivas de las tinieblas. Por eso, el primer ataque del adversario siempre apunta al área de la identidad. Desde el principio, así ha sido. En el jardín del Edén, la serpiente no vino con violencia, sino con duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? En el desierto, con Jesús, la tentación comenzó con un cuestionamiento. Si eres hijo de Dios, el ataque es directo a la identidad, porque quien no sabe quién es, tampoco sabe qué tiene ni qué puede hacer. Y quien no lo sabe, no puede resistir. En Efesios 1, 18 a 19, Pablo ora para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esta no es una oración de motivación, es una petición urgente para que los creyentes vivan conscientes de su posición. Porque un hijo que desconoce su herencia vivirá como esclavo, y un embajador que ignora su autoridad jamás podrá actuar en nombre de quien lo envió. Cristo no solo vino a perdonar pecados, vino a restaurar el diseño original, vino a devolvernos lo que Adán perdió, vino a hacernos coherederos. Romanos 8:17 lo dice con claridad. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa declaración no es simbólica, es legal. No habla de una idea emocional, sino de una realidad espiritual activa. El cristiano que ha sido regenerado por la sangre no solo es perdonado, también es autorizado. Tiene acceso, tiene respaldo, tiene posición. Pero todo esto solo cobra efecto cuando se cree y se vive desde esa identidad. En Colosenses 2:10 se afirma: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completo no significa parcialmente restaurado, significa equipado, habilitado, posicionado por encima de toda fuerza de maldad. El enemigo no tiene acceso a quien ha sido cubierto por la plenitud de Cristo, no porque no intente atacar, sino porque se encuentra con una barrera legal, espiritual, divina. No puede gobernar donde ya reina otro. No puede imponer su voluntad donde ya hay una autoridad establecida. Y esa autoridad está en cada hijo de Dios que camina en su verdadera identidad. Lucas 10:19 contiene una declaración que derriba toda estrategia demoníaca. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es una promesa aislada, es un encargo,
una activación. Cristo no dijo, tal vez puedan. Dijo, os doy. La autoridad no es algo que se mendiga, es algo que se recibe y se ejerce. Pero muchos viven como si aún fueran súbditos del temor, como si la cruz no hubiese roto las cadenas. El enemigo se aprovecha de la duda, pero se encuentra sin recursos ante el creyente que camina convencido de lo que lleva. En el 1 Pedro 2:9 se nos recuerda, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada palabra en esta frase es un golpe al sistema del infierno. No somos un accidente, no somos sobrevivientes espirituales, somos linajes, somos reales, somos adquiridos. Estas no son etiquetas motivacionales, son declaraciones que definen la nueva naturaleza del creyente. Y donde hay convicción de esta verdad, hay resistencia firme. Porque el enemigo puede tocar la superficie, pero no puede penetrar la identidad del que ha sido marcado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no solo habita en los creyentes como compañía, habita como sello de propiedad. Efesios 1:13 afirma, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no es decorativo, es legal. En el ámbito espiritual, un sello representa pertenencia. Y nadie puede tocar lo que ha sido sellado por Dios. El enemigo sabe reconocer ese sello. Y cuando ve a alguien caminar en conciencia de ese respaldo, no encuentra acceso. Puede rodear, puede intimidar, pero no puede entrar. Porque la identidad reconocida se convierte en una muralla de fuego. La batalla espiritual se gana en el entendimiento. Por eso Pablo, en Romanos 12:2, exhorta a no conformarse a este siglo, sino a transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una mente alineada a la verdad es un campo cerrado para la mentira. Una mente renovada por la palabra es una fortaleza contra la manipulación del enemigo. No basta con ser salvo. Es necesario renovar la manera de pensar para así vivir conforme a la nueva identidad. Porque mientras se piense como esclavo, se actuará como esclavo, aunque se haya sido liberado. La libertad se activa cuando el alma acepta lo que el Espíritu ya ha recibido. En Gálatas 4:7 se nos asegura, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta transición de esclavitud a herencia cambia toda la dinámica espiritual. Un esclavo no pelea, se esconde. Un hijo con herencia no huye, enfrenta. No desde la carne, sino desde la autoridad que le fue dada. Y esa autoridad no es arrogancia, es posicionamiento. El enemigo no es vencido con gritos, es vencido con verdad. Y la verdad es que cada creyente que ha nacido del Espíritu ha sido colocado por encima de toda potestad de oscuridad. Efesios 2:6 nos recuerda que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa no es una promesa futura, es una realidad presente. Estar sentado con Cristo es tener acceso al gobierno espiritual. Es ejercer autoridad no desde la tierra, sino desde la posición celestial que nos fue dada. Y cuando esa verdad se asume, la oración cambia, la actitud cambia, la guerra cambia. Porque ya no se ora desde el miedo, se ora desde el trono. Ya no se enfrenta desde la debilidad, se enfrenta desde la posición de victoria. El enemigo no necesita robar lo que ya está abandonado, no necesita arrebatar lo que el creyente no reclama. Por eso su mayor estrategia no es atacar con fuerza, sino con confusión. Quiere que los hijos de Dios vivan como si fueran mendigos. Quiere que ignoren la herencia, que duden de la gracia, que minimicen su autoridad. Pero cuando la identidad es revelada, su influencia se rompe. La revelación
de la identidad produce alineación y la alineación trae manifestación. Porque el cielo no respalda títulos, respalda posiciones espirituales legítimas. La armadura espiritual descrita en Efesios 6 no se activa con palabras, sino con identidad. El yelmo de la salvación protege la mente solo cuando se está convencido de que se es salvo. El escudo de la fe solo funciona cuando se cree firmemente en lo que se ha recibido. La espada del Espíritu, que es la palabra, solo corta cuando se usa desde la posición correcta. Toda la armadura es inútil si el creyente no sabe quién es, porque el enemigo no teme al que se viste como guerrero, teme al que actúa como tal. Los que conocen su identidad no viven reaccionando al infierno, viven gobernando desde la revelación, porque saben que han sido colocados por encima, no por debajo. No esperan ser vencidos para clamar, actúan desde la certeza de que la victoria ya ha sido dada. En Apocalipsis 1:6 se dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esa doble función implica gobierno y acceso. Gobierno sobre lo que Dios ha encomendado. Acceso a la presencia sin intermediarios. El enemigo teme a los que viven desde esa realidad, porque son difíciles de engañar, imposibles de detener, inmunes a la manipulación. Cuando se camina en identidad no se depende de la aprobación externa. No se vive buscando validación. Se vive con la certeza de que el cielo ya ha hablado. Y cuando el cielo ha hablado, lo que la tierra diga pierde poder. El enemigo se fortalece cuando el creyente duda de su posición, pero se debilita cuando hay convicción, porque la convicción silencia la acusación. La identidad bloquea la manipulación. El conocimiento profundo de la verdad desmantela cada estructura de control espiritual. El creyente que ha comprendido su identidad no vive a la defensiva. Vive estableciendo el reino, no se limita a resistir el mal, se levanta para destruirlo. No solo evita el pecado, impone la justicia, porque ya no actúa como víctima, sino como embajador. No mendiga victorias, camina en las que ya fueron ganadas. Su vida es una extensión del reino. Su boca habla como portavoz de Dios. Su entorno cambia porque ha sido enviado como luz en medio de tinieblas. Esa luz no es frágil. Es firme, porque no nace del esfuerzo humano, nace del reconocimiento de la autoridad divina. Y cuando el enemigo se acerca a un cristiano así, no encuentra lugar, porque ya no ve a alguien confundido, ve a un hijo con sello. Ya no ve a alguien asustado, ve a un heredero con respaldo. Ya no ve a alguien débil, ve ahí a alguien posicionado en los lugares celestiales. Esa es la clase de cristiano que Satanás no toca. Porque no vive según el miedo, vive según la verdad. Y donde hay verdad, hay libertad. Y donde hay libertad, no hay acceso para las tinieblas. Porque Cristo, el Rey de Gloria, reina desde dentro. Y su reino no puede ser sacudido. El enemigo no solo busca debilitar al cristiano aislándolo de la presencia de Dios, también lo hace alejándolo del cuerpo de Cristo. Un creyente desconectado es un creyente expuesto. Desde el inicio, el plan de Dios fue formar un pueblo, una familia espiritual, un cuerpo con muchos miembros, pero con un solo espíritu. La comunión no es un concepto decorativo, es una necesidad vital para resistir los embates de las tinieblas. Allí donde hay unidad espiritual, hay un cerco que el enemigo no puede romper. Un cristiano que vive en comunidad no solo está acompañado, está protegido, edificado, sostenido y activado para el propósito eterno del reino. El cuerpo de Cristo no es una agrupación casual de personas que comparten una fe. Es un organismo vivo, interdependiente, diseñado para operar en armonía y mutua edificación. Primera carta a los Corintios 12:12 nos enseña que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta verdad espiritual no es una simple comparación, es una realidad que define la manera en que el reino de Dios avanza en la tierra. Nadie fue llamado a caminar solo, porque el aislamiento espiritual no es parte del diseño divino. Cuando alguien se aísla, no solo pierde compañía, se desconecta de las funciones que lo protegen y fortalecen. Hebreos 10, 24 a 25 da una instrucción clara y urgente para los tiempos de prueba. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta exhortación no se refiere solo a la asistencia física a un templo, sino al compromiso profundo con el cuerpo espiritual al que se pertenece. Exhortarse mutuamente, animarse, corregirse con amor, cubrirse en oración, compartir carga. Todo esto forma parte del sistema de defensa espiritual que Dios estableció en la iglesia. El enemigo sabe que un creyente cubierto por hermanos firmes es más difícil de derribar. Cuando el libro de Hechos describe el nacimiento de la iglesia, lo hace mostrando una comunidad que no solo compartía bienes materiales, sino también un espíritu de unidad que desataba poder sobrenatural. Hechos 2, 44 a 47 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y perseveraban unánime cada día en el templo. Esta perseverancia en comunidad no era resultado de una tradición humana, era la manifestación del Espíritu en acción. Donde hay unanimidad, el cielo se manifiesta. Donde hay comunión sincera, las fortalezas del enemigo se desmoronan. El individualismo, por el contrario, abre grietas que las tinieblas explotan sin demora. El enemigo opera en el aislamiento. Su estrategia siempre ha sido la misma: separar para destruir. Así como un león busca al más débil, al que se apartó de la manada, así el diablo, que anda como león rugiente, busca a quien está espiritualmente solo para devorarlo. 1 Pedro 5:8 no solo advierte sobre la vigilancia, sino que sitúa esa vigilancia en un contexto colectivo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velar implica una actitud de alerta constante, pero también compartida, porque quien vela solo se cansa más rápido. Pero cuando hay otros a su lado, el agotamiento no tiene la última palabra. La protección mutua que hay en la comunidad es una extensión tangible del amor de Dios. Cuando un miembro cae, los otros lo levantan. Cuando uno es atacado, los demás se interponen en oración. Cuando alguien flaquea en la fe, los otros le recuerdan las promesas de Dios. Gálatas 6:2 instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta ley no es opcional, es el reflejo práctico de lo que significa ser uno en Cristo. El cristiano que decide vivir solo, sin rendición a una comunidad, sin cobertura espiritual, sin rendición de cuentas, sin participación activa en la vida de otro, rompe un principio que el cielo honra y protege. El apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, habla de la iglesia como un cuerpo que crece por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Efesios 4:16. Este crecimiento no es numérico, es espiritual. El desarrollo del carácter, la madurez, la resistencia en medio de las pruebas, todo se potencia en comunidad. Porque el Espíritu reparte dones no para el beneficio individual, sino para provecho, como dice primero a los Corintios 12:7. Cada creyente es portador de un don que otros necesitan. Y cada uno necesita el don de otro para completar su función.
Cuando alguien se separa de la comunidad, no solo se priva a sí mismo, también priva al cuerpo de aquello que fue llamado a aportar. El orgullo espiritual muchas veces es el factor que lleva al aislamiento. Algunos creen que pueden crecer solos, que no necesitan de otros, que su comunión personal con Dios es suficiente. Pero esa idea contradice directamente el corazón del Evangelio, que nos llama a ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Jesús mismo oró por esta unidad en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esta unidad no es uniformidad, es conexión espiritual que se manifiesta en amor, paciencia y servicio. Y donde esta unidad es vivida con sinceridad, el enemigo no encuentra entrada. La falta de comunidad espiritual expone al creyente a dos peligros graves: el engaño y el desánimo. El engaño entra cuando no hay voces a nuestro alrededor que nos confronten con la verdad. El desánimo se instala cuando no hay quienes nos fortalezcan con la palabra en medio del dolor. La comunidad actúa como un sistema inmunológico espiritual. Detecta lo que no es de Dios, reacciona ante el peligro, neutraliza las mentiras del enemigo. Porque nadie ve con claridad todo el tiempo y nadie está fuerte cada día. Pero cuando un creyente permanece unido al cuerpo, nunca estará completamente solo. En el libro de Eclesiastés se encuentra una verdad que trasciende lo natural y se aplica también en lo espiritual. Mejores son dos que uno, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4, 9, 12. Esta es la sabiduría que muchos ignoran cuando deciden desconectarse. En soledad la caída es más rápida, pero cuando hay alianzas en el espíritu hay resistencia real. No se trata solo de compañía, se trata de defensa activa, de batalla conjunta, de respaldo divino que se manifiesta a través de los hermanos. El enemigo no puede con una comunidad unida en oración, en verdad, en propósito. La historia de la iglesia lo confirma. Cuando Pedro fue encarcelado en Hechos 12, la iglesia oraba sin cesar por él. Y un ángel fue enviado para liberarlo. El poder de la oración comunitaria abrió puertas físicas y espirituales. Cuando hay acuerdo en lo celestial, lo imposible se vuelve cotidiano. Mateo 18, 19-20 afirma que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa no es simbólica, es literal. La presencia de Dios habita donde hay unidad. Y donde Dios está, el enemigo no puede quedarse. La guerra espiritual se intensifica en los tiempos finales. Y una de las tácticas más efectivas del enemigo en esta generación es el aislamiento encubierto. Muchos están rodeados de personas, pero espiritualmente están solos, conectados a redes, pero desconectados del cuerpo, activos en plataformas, pero ausentes en relaciones espirituales reales. El enemigo no necesita apartarte físicamente, le basta con cortar tu conexión espiritual. Pero cuando el cristiano decide ser parte activa del cuerpo, participar, servir, recibir, dar, perdonar, restaurar, apoyar, entonces se convierte en una parte vital de una muralla que el enemigo no puede atravesar. La comunión verdadera requiere humildad, requiere apertura, requiere decisión. No es perfecta porque la iglesia está compuesta por personas imperfectas. Pero es el lugar donde Dios perfecciona el carácter. Es el contexto en el que se ejercita el amor. Es el campo donde se prueba la paciencia y se fortalece la fe. Romanos 12:5 resume este principio con una afirmación poderosa. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Esta conexión espiritual no puede ser sustituida por ninguna experiencia individual, porque fue establecida por Dios, no por los hombres. Un cristiano que vive en comunidad, que se somete a la corrección, que camina con otros en la verdad, que sirve en unidad, es un creyente blindado espiritualmente, no porque no enfrente ataque, no, sino porque no está solo. Su carga es compartida, su lucha es reforzada, su vida es respaldada. El enemigo lo reconoce no solo por su vida devocional, sino por su vínculo con otros creyentes que también son lámparas encendidas. Y cuando muchas lámparas se juntan, no hay oscuridad que pueda prevalecer. El reino de Dios no se expande con esfuerzos individuales aislados. Se expande cuando el cuerpo se mueve como uno solo, cuando los dones se activan en conjunto, cuando la verdad se predica desde el testimonio colectivo, cuando la luz no es una chispa solitaria, sino una llama alimentada por muchos corazones alineados. Allí está la fuerza, allí está la victoria, allí se produce el impacto, porque Dios habita en medio de la unidad, y donde Él habita, el enemigo no puede tocar. Hay un tipo de cristiano que no necesita hablar demasiado para imponer respeto en el mundo espiritual. Su sola presencia comunica firmeza, su andar refleja convicción y su mirada transmite la autoridad que solo se forja en medio del fuego. Son hombres y mujeres que no aprendieron a vencer en los tiempos cómodos, sino que fueron formados en las pruebas más difíciles, donde la fe fue su único sostén. Satanás no se acerca fácilmente a quienes han pasado por el quebranto y no han retrocedido, porque sabe que esa clase de creyente ya no se guía por emociones ni por circunstancias, sino por una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Job, luego de perderlo todo, declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la voz del que ha sido despojado de todo, menos de su fe. Es la declaración de quien ha visto la oscuridad de cerca y ha decidido seguir creyendo. La prueba no debilitó su fe, la purificó. La aflicción no lo quebró, lo consolidó. Así es como Dios forma guerreros en el horno, en la escasez, en el silencio. Y el enemigo lo sabe. Por eso se aleja de los que han sido refinados por el sufrimiento, porque esas almas no solo resisten, también transforman el entorno espiritual con su sola determinación. En Romanos 5:3-4 se afirma que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este proceso no es decorativo, es el método del reino para levantar a quienes serán inconmovibles. Cada lágrima sembrada en obediencia es una raíz que profundiza la firmeza del alma. Cada pérdida sostenida con fe añade una capa de fortaleza que el infierno no puede penetrar. Por eso, cuando el enemigo identifica a uno que ha sido probado y permanece de pie, prefiere buscar otra dirección, porque ya no enfrenta a alguien ingenuo, sino a un testigo viviente de la fidelidad divina. En el 1 Pedro 1:7 se revela el valor eterno de esta clase de fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta fe, que ha atravesado tormentas y no se ha apagado, es una de las más grandes amenazas para el reino de las tinieblas, porque no depende de lo visible, ni se doblega ante el dolor. Su fundamento no es lo que Dios da, sino quién es Dios. Y esa es la diferencia que el enemigo no puede manipular. Los cristianos que han sido probados y permanecen son columnas en el reino. No porque sean fuertes en sí mismos, sino porque aprendieron a confiar completamente en el Dios que nunca falla. Su estabilidad espiritual no es
es momentánea, es permanente. Han sido edificados sobre la roca y las tormentas no los mueven. Por eso Satanás huye de ellos, porque sabe que esa clase de creyente, en lugar de retroceder, lo hará retroceder a él. Hay una verdad que se oculta a simple vista, pero que tiene un peso espiritual inmenso. No todos los que creen viven como si realmente pertenecieran al reino. La diferencia entre ser parte del ejército de Dios y caminar como un espectador está en la postura interior, en la determinación del alma, en el tipo de vida que uno escoge cuando nadie lo está observando. Satanás no se intimida por la apariencia de piedad, sino por la realidad de una vida consagrada, consciente y activa en lo espiritual. El mayor poder de un creyente no está en lo visible, sino en lo que ha cultivado en lo secreto. Una decisión radical de vivir cada día como si el cielo lo estuviera observando, como si la eternidad comenzara hoy. Lo que realmente aleja al enemigo no es cuánto conoces de la Escritura, sino cuánto de esa verdad se ha hecho carne en ti. El diablo reconoce cuando alguien ha dejado de jugar con la fe y ha hecho del Evangelio su fundamento absoluto. Esa clase de cristiano no vive esperando señales para obedecer, no necesita sensaciones para mantenerse firme, no cambia de dirección según los vientos del día. Vive desde un centro espiritual inamovible, donde cada paso, cada decisión, cada palabra están ordenadas bajo el gobierno de Cristo. Esa vida no es reactiva, es estratégica. No responde al caos, lo redime. No se confunde en la tormenta, establece orden. No huye del conflicto, avanza con autoridad. Dios no está buscando multitudes que lo mencionen, está levantando un remanente que lo represente. Y esos son los que el enemigo teme, son los que no negocian con las tinieblas, los que no se contaminan con las voces del mundo, los que no necesitan reconocimiento, porque ya saben que fueron aprobados por aquel que pesa los corazones. Son pocos, pero suficientes. Porque cuando una vida está verdaderamente rendida a Dios, se convierte en una grieta en el sistema del infierno, en una llama que no se apaga, en un estandarte que anuncia la victoria del reino aún en los lugares más oscuros. El llamado es profundo, no basta con ser salvo, hay que ser peligroso para el reino de las tinieblas. No se trata de cuánto tiempo llevas caminando con Dios, sino de cuánto de Dios está caminando en ti. No es cuántas veces vas al templo, sino cuántas veces has sido tú el templo donde su gloria ha reposado. Este es el tiempo de definir quién eres y de qué lado estás, no con palabras, sino con una vida que tenga un peso eterno. Porque cuando el enemigo vea tu firmeza, no tendrá que preguntar quién eres, lo sabrá. Y ahí, justo ahí, comienza la victoria. Cuando tu vida empieza, pues vas a hablar más fuerte que tus oraciones. Cuando tu carácter se convierte en un mensaje. Cuando tu comunión con Dios es tan profunda que ya no necesitas defender tu fe. Porque tu manera de vivir se ha convertido en la evidencia más poderosa de que Dios habita en ti. Esa es la clase de vida que el enemigo no puede tocar.